la historia del Dr. Bach, que es el que descubrió este sistema de curación por las flores. Y bueno, pues es una historia para mi gusto, vamos, es un buscador, ¿no? Un buscador de su camino, pero que además lo siguió. Entonces, bueno, pues ya lo iremos viendo y ya digo, a mí es que me parece una historia preciosa. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. Bueno, este es el Dr. Bach que lo hemos visto en muchos sitios. Nos trasladamos a Inglaterra y bueno, el Dr. Bach nació en Moseley, cerca de Birmingham, que está en Inglaterra, en la parte central, en el corazón de Inglaterra. ¿Veis ahí Birmingham? Pues ahí nació el Dr. Bach. Y su familia era originaria de Gales. Y bueno, se dice que los galeses pues son muy amantes de la naturaleza, de la belleza y que cantan muy bien, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces pues quizá de ahí le venía su afición también pues por la naturaleza y luego pues que le gustaba mucho cantar y tenía una hermosa voz. No tenemos muchos datos acerca de su forma de ser, entonces yo lo que he hecho ha sido buscar pues bueno, la carta astral en un principio, ¿no? Y a partir de la carta astral pues bueno, te da una serie de datos psicológicos y de su vida, y ahí nos da pues unas pistas, ¿no? Sobre cómo podía ser él. ¿Sabe alguien algo de astrología de los que estáis aquí? Bueno, luego si queréis, bueno, es una cosa muy básica, porque luego si queréis os pasaré las páginas web donde yo me he basado, que realmente esto lo estudia desde el punto de vista de las casas astrológicas suyas y los planetas que tenía en las casas, según la carta. Si queréis os lo pasaré luego para que lo veáis, porque aquí yo lo doy en plan superficial, ¿no? Bueno, Edward Bach nació el 24 de septiembre de 1886 a las 3:10 de la tarde, con el Sol en Libra, la Luna en Leo y ascendente Piscis. Y esto lo que le otorga el ascendente Piscis, veis aquí está la carta, es el ser muy psíquico y muy sensible y muy capaz para captar las energías sutiles. Entonces si vemos la carta, pues vemos que está todo muy concentrado en el lado derecho de la carta. Veis ahí todas las cosas y el lado izquierdo está como en blanco, ¿no? La parte derecha es la parte del hacer, la parte activa. Y si nos fuéramos ya a ver la página hasta que os digo más en detalle, pues veríamos que hay un predominio de signos de aire y de tierra, pero también tiene otros datos que le compensan. El fuego está muy compensado, aunque tiene menos elementos, y el agua también. Entonces es una carta que, aunque la veáis así, tiene mucho equilibrio para cómo luego se desarrolló su personalidad. Fue el hijo mayor de 3 hermanos y de la familia no tenemos mucha información, pero según la carta astral tenían unas relaciones muy poco profundas, o sea, poco afectivas, más basadas en lo intelectual que en lo afectivo, con pocas demostraciones de cariño pero con mucha libertad. Entonces eso también le ha marcado en su personalidad, pero aún así se cree que recibió los nutrientes afectivos suficientes para desarrollar la personalidad que luego desarrolló. Vemos que tiene cáncer en la casa 5, eso sí, bueno, si nos retrocedemos un poco lo veréis. Aquí, bueno, tiene el signo de cáncer que no se ve muy bien. Bueno, eso quiere decir que la casa 5 habla también de las relaciones emocionales profundas, ¿no? Entonces se ve que hay mucha relación con la madre, mucha relación afectiva con la madre. Entonces esto pudo haberle nutrido emocionalmente. O sea, tener esa chispa necesaria de emocionalidad. Era un niño en la infancia con una salud un poco endeble y requirió muchos cuidados, pues seguramente de su madre. Y entonces, conforme pasó el tiempo, pues se fue fortaleciendo, aunque luego siempre tuvo esos problemas de salud, pero se fue fortaleciendo. Entonces, en la carta hemos visto
que tiene Aries en la casa primera. Entonces eso quiere decir que en el momento del nacimiento tiene esa fuerza poderosa de Aries. Entonces le da una energía poderosa y activa, y como el carnero, ¿no?, que te empuja a conseguir tus ideales. Aries siempre lo que te da es la capacidad de empezar las cosas, pero con mucha fuerza. Y ya desde niño destacaba por la firmeza de sus propósitos y también por la perseverancia. O sea, era una persona muy constante, que no abandonaba sus ideas. Entonces esto nos lo da, que lo veremos después, Tauro en la casa segunda, que Tauro es una energía pues de constancia, de paciencia, de tozudez también, de ir a tu meta sin desanimarte. Era un niño vital, travieso, aventurero, intuitivo, sensible y también juguetón. Y esto lo vemos también porque tiene Cáncer en la casa 5, que habla del niño interior y de la parte lúdica de las personas. Y también fue un niño muy independiente, muy positivo, alegre, con sentido del humor, que le gustaba divertirse y gozar de la parte lúdica de la vida. Eso lo conservó durante toda la vida, ¿no?, que tenía muy buen humor. Y a la vez mucho poder de concentración, y era muy difícil distraerle cuando cogía un tema. Tenía una mente analítica, lógica, observadora, veloz y creativa, y seguramente encontraba mucho placer en experimentar, en jugar, combinar, y al final de todas esas combinaciones y datos que había sacado, sintetizar. Y nos habla eso de un investigador en ciernes, y esto nos lo da que tiene a Géminis en la casa tercera, que es la casa de conocimiento básico, lo que es la inteligencia básica que tú tienes, ¿no? Y Géminis te da esa energía. Y entonces seguramente en su familia le permitieron explorar la vida, o sea, de ser experimentador, ¿no? Entonces eso lo que le dio es mucha apertura de mente. Y a la vez era, ya lo hemos visto, ¿no?, muy pertinaz, no abandonaba sus ideas, iba elaborándolas hasta que las convertía en irrebatibles. Entonces es una persona que se dirige hacia su meta paso a paso. Ya hemos visto Tauro en la casa segunda. En el colegio seguramente pues era un niño curioso que planteaba muchas dudas y que necesitaba mucha información, muy variada, porque si no podía tender a aburrirse. También nos lo da Géminis en la casa tercera. Disfrutaba mucho del contacto con la naturaleza, le gustaba mucho salir al campo y era muy feliz ahí, ¿no? Y había siempre en él una búsqueda de la belleza, de lo viviente, el amor por la vida y mucha sensibilidad. Y esto también nos lo da, igual que lo anterior, la tenacidad y la tozudez de Tauro en la casa segunda, porque el regente de Tauro es Virgo, o sea, es... ya lo diré. ¿Cuál es el regente de Tauro? ¿Verdad? Ya he ido ahora mismo. Venus, eso. Que es, es la belleza, ¿no?, y la sensibilidad. Sí. La naturaleza. Era una persona que amaba mucho a los animales y se identificaba también con sus sufrimientos. Pero a veces tenía una conducta, pone aquí entre comillas, extraña, porque se volvía solitario y le gustaba marcharse solo por el campo, quedarse en silencio, contemplar los árboles y las plantas, y sentía que recibía mensajes. Todo esto está cogido mucho de, luego os enseñaré los libros, de su discípula Nora Wicks y amiga y colaboradora, que ella elabora como una biografía, ¿no?, de Bach, porque lo conocía muy bien. Entonces tenía también esa faceta de solitario, ¿no? Y nos dice Mircea Eliade que en las historias de los futuros chamanes es habitual un comportamiento distinto al de las personas que les rodean. A veces pues son como extraños, ¿no? Era una persona muy bondadosa y con muchos sentimientos de amor y compasión. Y debido a eso enseguida apareció en su mente la idea de ser médico, pues para ayudar a los demás. Su mayor ilusión era poder aliviar el sufrimiento y curar las enfermedades. Eso le llamaba ya desde pequeño. Y también a veces imaginaba que de sus manos salía un poder curativo que sanaría a los enfermos con solo tocarlos.
Y sus dos grandes pasiones fueron desde niño pues una irresistible compasión por todos los que sufrían y el amor por la naturaleza. En realidad, una vocación mística. En todas estas elucubraciones que él tenía, a veces se cuestionaba si debía ser médico o sacerdote, porque era realmente un admirador de Cristo, ¿no? Que para él era el gran sanador, porque sanaba cuerpo, mente y espíritu. Terminada la infancia, a los 16 años, termina la escuela y pues su padre era propietario, tenía un estatus bastante bueno, ¿no? Era propietario de una fundición de latón. Y entonces creía que, como era el hijo mayor, era conveniente que siguiese el negocio familiar. Este es su padre, ¿verdad? He encontrado una foto después de... Entonces, en algunas biografías, y también por detalles que se le ven en sus escritos, pudiera ser que tuviera mucha influencia en su forma de ser un predominio del padre. Pues que fuese a lo mejor severo o que hubiera una carencia de afectividad y calidez. También hay que remarcar que son ingleses, entonces los ingleses de un determinado nivel pues no suelen ser muy contenidos, ¿no? Entonces, en un principio, para complacer a su padre y porque no quería someter a su familia a lo gravoso de pagar la carrera de medicina, decide trabajar en la fundición de su padre y trabaja desde los 16 a los 19 años. Esa época pues fue muy difícil porque en realidad ese es un espíritu libre, ¿no? Y sensible. Entonces los horarios pues realmente eso no iba con él, ¿no? Y le gustaba más pues la libertad. Y bueno, empezó ahí era muy observador, ¿no? Y en la fábrica pues empezó a conocer muchas cosas de las personas que le rodeaban y se fijaba en las reacciones de los obreros cuando se ponían enfermos, sobre todo. Y observó que los trabajadores tenían mucho miedo de enfermar por el riesgo de quedarse en paro, y a veces iban a trabajar enfermos. Tenemos que decir que en aquella época no existía seguridad social, entonces el enfermo, o sea, el obrero que enfermaba llevaba la pobreza a su familia, porque nadie le pagaba ni las medicinas ni nada de nada, ¿no? Entonces por eso la gente tenía tanto miedo a estar enfermo. Al fin le dice a su padre que quiere ser médico y el padre pues le anima a seguir la vocación, le pagará los estudios y le asignará pues una mensualidad para vivir. Entonces, a los 20 años empieza los estudios en la Universidad de Birmingham, que es esta que hay aquí detrás. Y bueno, aparte de que el padre le da una asignación, él no quiere tampoco pedir más dinero, ¿no? Entonces, pues a veces trabajaba de noche corrigiendo exámenes, o incluso pues entre comprarse libros o material, pues se quedaba sin comer. Y como estudiante tenemos que decir que no dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio, porque pensaba que era más importante la observación que la teoría, la observación de los enfermos. Y entonces, años más tarde, dice que ahora tendré que invertir un tiempo en olvidar lo que he aprendido. O sea, tenía una base, pero luego vio que eso era ya insuficiente, ¿no? Durante ese tiempo, como hemos dicho que era muy observador, pues se iba dando cuenta de que los enfermos que tenían una personalidad similar tenían una respuesta parecida ante la misma enfermedad y el mismo tratamiento. No dependía de la enfermedad, sino de cómo era el paciente. Y se fue dando cuenta poco a poco de que la personalidad del enfermo era más importante que el cuerpo para la efectividad del tratamiento. O sea, iba dándose cuenta que no era la enfermedad ni el tratamiento lo importante, sino la personalidad, cómo era cada persona. Y también comprobó muchas veces que los tratamientos eran más dolorosos que los propios síntomas, cosa que también nos ocurre hoy en día, ¿no? Que a veces espero el remedio que la enfermedad, ¿no? Que se suele decir. Entonces, su inquietud desde el principio era buscar un medio de curación que fuera suave, indoloro y que no fuera invasivo, o sea, que dañara lo menos posible a los pacientes. Eso ya desde el principio.
En 1913 se licencia y obtiene 2 licenciaturas. La licenciatura del Colegio de Médicos y Cirujanos y la licenciatura en Cirugía. Y al año siguiente, diplomado en Salud Pública por la Universidad de Cambridge. A pesar de eso, pues no le gustaba la vida de Londres, ni el ruido, ni el barullo de los coches, ni la gente, y añoraba la vida en el campo. Pero bueno, él tenía que permanecer allí pues debido a los estudios y al trabajo. En 1912, cuando aún era estudiante, no había terminado todavía la carrera, conoce a Gwendolyn Kaiser, que era pues una mujer pues inteligente, justa, serena, clara, servicial y con capacidad de hacer sentir cómodos a los que le rodean. Esta no es Gwendolyn, pero bueno, debido a los atributos, pues me pareció que era una foto así como muy parecida, ¿no? Y en 1913, un año siguiente, pues se casa con Gwendolyn. Pero Gwendolyn, aunque era eso de sonrisa fácil, amable, pues muchas veces tenía dificultad para expresar sus sentimientos y a veces era distante. Cuando estaba bien irradiaba paz, pero en otros momentos pues tendía a la melancolía, a la depresión, y entonces se volvía una persona dependiente, perdía la seguridad en sí misma y se llenaba de amargura. Aquí podemos mencionar astrológicamente que Bach tiene a Virgo en la casa séptima, que es la casa séptima donde está el descendente, que es la parte oscura, digamos, de la carta, ¿no? Donde está la parte nuestra que no vemos a la luz de la conciencia. Entonces, como no la vemos, cuando lo vemos en los demás, lo reconocemos como si fuera un espejo, ¿no? Y entonces a veces nos atraen personas que no se parecen nada a nosotros, pero en realidad tienen algo de nosotros, porque es la parte oculta nuestra, ¿no? Entonces, según esto, pues buscaba Virgo en la casa 7, pues una pareja saludable, limpia, minuciosa, detallista, pero que también reprimiese sus emociones e incluso fuese obsesiva e hipocondríaca. O sea que él también tenía una parte de eso, ¿no? De obsesivo, de poco emocional, ¿no? Bueno, Gwendolyn tenía la necesidad de formar una familia, de tener hijos, pero no tuvieron hijos. No sabemos si tenían problemas a lo mejor o qué fue lo que pasó, ¿no? Y dice Bach en uno de sus escritos, dice, el amor que más une es el que más libertad da. Lo que comúnmente llamamos amor es una combinación de codicia y odio, anhelo de poseer a la persona que amas y temor a perderlo. Por lo tanto, lo que llamamos amor en realidad es ignorancia. Entonces son reflexiones que te hablan a lo mejor un poco de cómo fueron sus primeras relaciones, ¿no? Eso es una relación a lo mejor de posesividad, eso no lo sabemos. En aquel tiempo, al principio, pues parecía dispuesto a llevar ese tipo de vida, una vida familiar, tener un hogar, pero puntos suspensivos. Durante ese año, el año de su matrimonio, trabaja en el hospital de la clínica universitaria en Londres, en este caso como médico de accidentes, lo que sería urgencias. Y además, pues está de cirujano residente en otro hospital, en el National Temperance, y a la vez, todo eso a la vez, abre su consulta privada, o sea, 3 trabajos. Y se supone que estaba recién casado. Pero bueno, en el hospital Temperance, pues enseguida tiene que abandonar el trabajo porque se encuentra muy agotado. Entonces aquí nos surge el interrogante, tanto trabajo, antepone el trabajo a su familia, cómo se sentiría su mujer, discutían a lo mejor porque ella sí que quería tener una familia, bueno, pues tampoco lo sabemos muy bien, ¿no? En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y entonces él intenta alistarse como médico, pero debido a la salud frágil no es admitido. Pero sin embargo es encargado de un hospital para heridos con 400 camas y sigue trabajando como asistente en el hospital de la universidad, que sería el clínico aquí, vamos. Entonces lo que decíamos antes, solo lleva un año de casado, pero pone gran empeño en ir a trabajar al continente como médico. Quizás su patriotismo escondía la huida de a lo mejor alguna situación personal, pues son todo conjeturas también, ¿no?
pero bueno, finalmente vemos que no puede alistarse. Los años de la guerra pues son unos años de mucho trabajo y de muchos sacrificios y muchos sinsabores. Y en 1917, cuando ya terminó la guerra, su esposa contrae la difteria, que es una infección de las vías respiratorias altas, que se producen unas membranas que ocluyen la faringe e impiden respirar. Luego, pues inflamación de los ganglios y al final la muerte por toxemia del germen. Estas serían las membranas de la difteria. Desde el punto de vista psicosomático, esto nos hablaría la afectación de la garganta, pues una mala comunicación, una mala expresión de lo que uno quiere y de sus sentimientos, y también vínculos afectivos dolorosos. Y al final, un desplome de las defensas, o sea, una catástrofe ya a nivel general del cuerpo. ¿Qué años tenían más o menos? Pues ya 28 años. Y Bach yo creo que un poco mayor, a lo mejor 29 o así tendría. Este tiempo. Sí. Nada, vale. Entonces muere el Gwendolyn a los 28 años. Pero aquí viene una cosa curiosa, que cuando murió pues ya parece que estaba alejado de ella, porque tenía una relación con Kitty Evelyn Light y habían tenido una niña, que por aquel entonces ya tenía 1 año de edad. ¿Cómo se produjo ese encuentro? Pues realmente no se sabe. Entonces, al mes de morir, Gwendolyn se casa con Kitty y vemos aquí también lo poco que le influían las convenciones sociales, porque seguramente no estaría en su estatus bien visto que al mes de enviudarse casarse con otra mujer, pero tampoco estaría bien visto que hubiera tenido una niña con ella. Pero bueno, aquí vemos una foto real de Bach con su niña. Entonces esta chica, Kitty, pues era todo lo contrario, ¿no? Era independiente, impulsiva, propensa a los estallidos de genio, de lengua rápida, pero también una personalidad muy rígida, ¿no? Podría ser a lo mejor la Flor Vain, no sabemos. Era muy hermosa, pero de una hermosura, pues así como Gwendolyn era suavidad y dulzura, esta era como salvaje, ¿no? Entonces, bueno, quizá le atrajo porque era lo contrario de ella, pues no sabemos tampoco. Entonces, como cosa interesante, podemos añadir que Edward Bach tiene Escorpio en la casa 8, que la casa 8 es la casa de la sexualidad y de la muerte. Bueno, tú luego nos podrías ilustrar un poco más. Entonces, esto nos habla de unos sentimientos en él muy fuertes, muy intensos, muy avasalladores, incluso destructivos, ¿no? Y a lo mejor quizá eso le llevó hacia su segunda mujer y quizá pues se enamoró por eso de ella, no lo sabemos eso, pero pues, esta no es mujer Kitty, pero bueno, un estilo de mujer así, ¿no? La te parece más que real, no real. Entonces esta relación, pues no, tampoco prospera, porque él se mete en el trabajo otra vez y pues no se sabe si para huir de su vida personal o porque él estaba en una búsqueda, ¿no? Personal. Y claro, era una persona pues muy atrayente, muy magnético, eso también se ve en la carta, pero eso es segurísimo, poco diestro con las mujeres, ¿no? En comprender a las mujeres. Eso de poco diestro, ¿no? Pudo haber sido pues eso, gentil, complaciente, solícito, leal, pero también muy exigente y sobre todo con mucha dificultad para mostrar los sentimientos. Y a veces introvertido y muchas veces atrapado en sus propios laberintos mentales, sus propios, pues eso. Yo creo que de ideal tenía poco. De ideal. No, de leal. De leal poco. Sí. Sí, seguramente. Bueno, porque sus intereses estaban orientados hacia otros destinos diferentes, ¿no? Que no era la rutina hogareña. Entonces, una mujer normal que aspirase a casarse y tener una familia, pues eso no es fácil de comprender, ¿no? Porque, como dice aquí, la mujer que lo amara, pues debía de aceptar que para él nada era más importante que la misión que él veía que tenía en la vida. Eso es difícil, ¿no? Cuando te juntas con una persona así, pues es muy difícil. Entonces es evidente que sus esposas y su hija eso no lo entendieron, aunque sí sus relaciones femeninas posteriores, que lo amaron, lo admiraron y escribieron sobre él. Su hija
visitó su tumba a lo largo de, o sea, después de muchísimos años, pero no porque quisiera ella, sino porque le presionaron un poco, ¿no? Y en el círculo oficial del centro Bach y todo eso nunca se habla de su hijo. Pero parece que con estas relaciones, pues él lo que iba aprendiendo es que no es en la otra persona donde puedes hallar la felicidad, sino en la unión con el alma y en encontrarnos con nosotros mismos. Porque de hecho él iba soltando la estrella. Entonces, bueno, pues continuamos con la historia. Sigue trabajando sin descanso y se abre ante él un nuevo campo que le atrae muchísimo, ¿no? Que es la bacteriología. Él iba siempre buscando nuevos medios terapéuticos y comienza a trabajar como bacteriólogo asistente en el hospital de la universidad. O sea, deja ya todo el tema de las urgencias y todo eso y ya se mete en la bacteriología. Entonces, esa época, a principios del siglo XX, había descubierto hacía poco Pasteur y Koch todo el tema de los gérmenes, o sea, la existencia de los gérmenes, ¿no? Como causantes de las enfermedades. Y ya empezaron a desarrollarse también las vacunas. Por eso la medicina de aquella época está muy influenciada por esas ideas. Entonces, Bach, como bacteriólogo, empieza a estudiar las bacterias del intestino humano. Y bueno, pues en el intestino de una persona, ahora eso lo sabemos, ¿no? Que hay millones y millones de bacterias de muchas especies que viven en equilibrio entre ellas mismas y con la persona que las alberga. De hecho, cuando te mueres se te comen tus propias bacterias. O cuando hay un desequilibrio, pues tienes infecciones bacterianas. Y entonces él observó que en el intestino de los enfermos crónicos había más cantidad de bacterias que en una persona sana. Y él comprobó que con las toxinas podían llegar a envenenar al paciente. Y también comprobó que esas toxinas de las bacterias del intestino producían agudizaciones en algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo el reuma, que se decía entonces, o la artritis. O sea, cuando aumentaban las bacterias, se agudizaban las enfermedades. Y entonces elaboró, con arreglo a las investigaciones, un trabajo que se titula La toxemia intestinal de Bach, donde habla, pues eso, de las toxinas de las bacterias en relación con la enfermedad. Y en sus investigaciones empezó a identificar las bacterias que predominaban en estos enfermos y empezó a preparar vacunas que administraba en forma de inyecciones. Las bacterias, claro, esto los traía toda la materia fecal y luego pues una serie de curaciones y elaboraba vacunas. Entonces, la idea de estas vacunas pues era como hoy en día, lo mismo, ¿no? Estimular las defensas, porque estos gérmenes o estos productos producen unos antígenos que en el sistema inmunitario pues producen anticuerpos y todo eso lleva a destruir las bacterias. Y con las vacunas, bueno, pues se produjeron grandes mejorías en artríticos y otros enfermos crónicos. O sea que fue un éxito. Pero este éxito pues le gusta, ¿no? Pero no le acaba de satisfacer, porque realmente lo que buscaba algo que fuera menos invasivo, no estar con las inyecciones y tal, sino otro método que no fuera tan doloroso.